Bueno, en este momento vamos a estudiar el tema 2.2, funciones exponenciales simétricas. Primero vamos a ver las diferentes formas en las que se pueden presentar las funciones exponenciales. Por ejemplo, la primera forma es y igual a elevado a la x. Otra es y igual a elevado a la menos x. El exponente x en este caso es positivo y en este caso es negativo. Cuando eso sucede, esas dos funciones, la gráfica de esas dos funciones son simétricas con respecto al eje Y. Ya vamos a elaborar las gráficas para ver cómo es la simetría y cómo queda cada una de ellas. En este caso tengo la misma función y igual a la x, pero la otra función es y igual a menos a la x. Si ustedes observan, en este caso la base es positiva y aquí la base es negativa. El exponente se mantiene con el mismo signo positivo, pero la base cambia de signo. En este caso, la gráfica de estas dos funciones son simétricas con respecto al eje X. Y aquí tenemos la otra forma. Si yo tengo la función y igual a elevado a la menos x y tengo la función y igual a menos a elevado a la menos x, si ustedes observan, la base es la que cambia de signo. El exponente siempre se mantiene, que es menos x y menos x, pero la base cambia de signo. Cuando la base cambia de signo, entonces, igual que en el caso anterior, las gráficas de estas dos funciones son simétricas con respecto al eje X. Y vamos a ver nuestro problema inicial en este momento, que nos dice: grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Tengo la función 1, f1 de x, que es 3 elevado a la x, y la función 2, f2 de x igual a 3 elevado a la menos x, la función 3, f de 3 x igual a menos 3 elevado a la x, y la función 4, f4 de x es igual a menos 3 elevado a la menos x. Vamos a comenzar con nuestra función original, que en este caso es f1 de x igual a 3 elevado a la x. Le vamos a dar los valores. Los valores son, pues ahí hemos decidido darle los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a resolver, vamos a encontrar los valores correspondientes a la variable y. Bien, entonces comenzamos. Si a la x le damos el valor de menos 2, quedaría 3 elevado a la menos 2. Lo podemos hacer, digamos, base 3 elevado a la menos 2, eso es igual a 0.1, digamos 0.1. Luego, si 3 elevado a la x sería, si x toma el valor de menos 1, sería 3 elevado a la menos 1. 3 elevado a la menos 1 sería 0.3, ¿verdad? 0.3. Y si 3 está elevado a la 0, cuando x vale 0, 3 a la 0 es 1. Sabemos que todo número elevado al exponente 0 es 1. Y si x vale 1, sería 3 a la 1 es 3. Y si x vale 2, 3 al cuadrado, 9. Bien, con respecto a esta función y igual a 3 elevado a la x, vamos a darle los valores a las otras funciones. Según los criterios, si yo tengo la función y igual a 3 elevado a la x y tengo la función y igual a 3 elevado a la menos x, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo esta forma: y igual a elevado a la x, vean, y igual a 3 elevado a la x, y la función y igual a elevado a la menos x, o sea, y igual a 3 elevado a la menos x. Entonces esta gráfica es simétrica con respecto al eje y. Y algo que hay que mencionar es, aquí tenemos que es simétrica con respecto al eje y, pero para ubicar los valores que cambian de las dos variables, la x y la y, quien cambia de signo es la variable x. O sea que yo le puedo cambiar
para la otra función, para esta función, yo le cambio los signos a la variable x. Aquí tengo menos 2, aquí sería 2. Aquí tengo menos 1, aquí sería 1, aquí tengo 0, pues el 0 no tiene signo, se queda igual. El 1 sería como menos 1 y el 2 sería como menos 2. Y los valores de y se mantienen. 0.1, 0.3, 1, 3 positivo y 9 positivo. Vean, aquí para poder ubicar los valores de la función de y igual a 3 elevado a la x con la función de y igual a 3 elevado a la menos x, los valores de x cambian de signo y los valores de y se mantienen. Pero si nos vamos a la otra función, la función y igual a menos 3 a la x, siempre se toma como base, para esta siempre se toma como base la función y igual a 3 elevado a la x. Si ustedes observan, en este caso de esta para esta, el signo que cambia es el signo de la variable x en el exponente, ¿ya? Y para ir de esta función de la y igual a 3 a la x para la y igual a 3 elevado a la menos x, menos 3 elevado a la x, perdón, menos 3 a la x, ya lo que cambia es el signo de la base. Vean, aquí es positivo y aquí es negativo. La variable x siempre se mantiene con su mismo signo. En ese caso hemos dicho que es simétrica con respecto al eje x y la variable que cambia de signo es la variable y. En este caso nos mantenemos con la variable x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Recuerden que lo estamos haciendo con la función, con respecto a la función y igual a 3 elevado a la x. Y quien cambia de signo ahora es la variable y. En este caso, aquí yo tengo 0.1, aquí sería menos 0.1. Yo aquí tengo 0.3, aquí sería menos 0.3, menos 1, menos 3 y menos 9. Ahora nos vamos con la cuarta función, y igual a menos 3 elevado a la menos x. Esta la vamos a hacer con respecto a la segunda función, que es y igual a 3 elevado a la menos x. Si ustedes observan, aquí el signo es negativo de la variable x que está en el exponente y el signo aquí de la variable x también es negativo. O sea, aquí se mantiene el signo. Quien cambia de signo es la base, que es 3. Aquí es positivo y aquí es negativo. Cuando el signo que cambia es el de la base, entonces se dice que es simétrica con respecto al eje x. Y el cambio sería de signo sería en el eje, en la variable y. O sea que aquí, como lo estamos haciendo con respecto a la segunda, a y igual a 3 elevado a la menos x, entonces nos mantenemos con estos valores de x. 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. ¿Quiénes van a cambiar de signo? Son los valores de y, que en este caso sería, como aquí es 0.1 positivo, aquí sería menos 0.1. Aquí es 0.3, aquí sería menos 0.3, menos 1, menos 3 y menos 9. Eso es para darle los valores, para elaborar los cuadros. Y ahora, ya teniendo los cuadros, vamos a construir nuestra gráfica. Para construir la gráfica vamos a comenzar con la primera. El primero, que es menos 2 en x, 0.1 en y. Veamos. Nos vamos a menos 2 en x, 0.1 en y, que estaría cerca, ¿verdad? Porque aquí es como que dividamos la unidad en 10 partes iguales y 0.1 estaría, es la primera parte que está cerquita del eje de las x. Luego, el otro punto es menos 1,0.3. Ya menos 1 en x, 0.3 está un poquito más arriba, por acá digamos.
El otro es 0,1, 0 en X, 1 en Y, ¿verdad? El otro es 1,3, 1 en X, 3 en Y. El otro punto es 2,9, 2 en X, 9 en Y. Y ahí tendríamos los puntos para elaborar nuestra primera gráfica, que tendría esta forma. Veamos. Tendría esta forma. Esta sería nuestra función y igual a 3 elevado a la x. Bien, ahora grafiquemos la otra función y igual a 3 elevado a la menos x. Veamos. X2, si x vale 2, y vale 0.1. 2 en X, 0.1 en Y. Aquí tenemos el primer punto. 1,0.3, 1,0.3, este puntito está un poquito más arriba. 0,1, que es este mismo punto. Menos 1,3, menos 1 en X, 3 en Y, ¿a qué sería acá? Y menos 2,9, menos 2 en X, 9 en Y, digamos acá. Por aquí estaría aproximadamente. Bien, vamos a construir la gráfica entonces. Veamos cómo nos quedaría. Veamos. Esa sería la gráfica de nuestra función y igual a 3 elevado a la menos x, ¿verdad? Y igual a 3 elevado a la menos x. Ya tenemos graficadas dos funciones y ahora vamos a graficar la tercera función, que es y igual a menos 3 elevado a la x. Veamos, los puntos son menos 2, menos 0.1. Veamos. Aquí tenemos menos 2, menos 0.1. Este sería menos 2 en X, menos 0.1 en Y, estaría aproximadamente por acá. El otro valor sería menos 1,0.3, menos 1 en X, 0.3, un poquito más abajo. El otro punto sería 0, menos 1, 0, menos 1 acá. El otro punto sería 1, menos 3. Ahí sí vamos a mover acá. 1 en X, menos 3 en Y. Aquí lo tenemos. Y el otro punto que sería 2, menos 9. 2 en X, menos 9 en Y. Acá, ¿verdad? 2, menos 9. Y veamos cómo nos quedaría la gráfica. Veamos. Esta sería la gráfica. Veamos. Bien, esa sería nuestra gráfica de la función y igual a menos 3 elevado a la x. Y igual a menos 3 elevado a la x. ¿Sí? Bien, ahora vamos a construir nuestra tercera nuestra cuarta gráfica, que es y igual a menos 3 elevado a la menos x. En este caso
Los puntos serían 2, menos 0.1. 2 en X menos 0.1 en Y. Y estaríamos aproximadamente por acá. La otra función es 1, el otro par ordenado sería 1, menos 0.3. 1 menos 0.3. El punto estaría aproximadamente por acá, ¿verdad? Un poquito. Luego 0, menos 1, 0 en X, menos 1 en Y, que sería este mismo. Luego menos 1, menos 3, menos 1 en X, menos 3 en Y, que estaría acá. Estaría acá, ¿verdad? Y el otro punto que sería menos 2, menos 9. En este caso nos vamos hasta menos 2 en el eje de las X y menos 9 en el eje de las Y. Por lo tanto, la gráfica quedaría de la siguiente manera. Veamos. Bien, podemos observar, ahí tenemos la función, esta función que es y igual a menos 3 elevado a la menos x. Bien, ¿cómo funciona esto de la simetría? ¿Cómo funciona esto de la simetría? Si ustedes observan la función y igual a 3 elevado a la x con la función y igual, entonces vamos a y igual a 3 elevado a la menos x, ¿sí? Esta función, estas dos funciones, y igual a 3 elevado a la x y y igual a 3 elevado a la menos x, son simétricas, si ustedes observan, con respecto al eje y. ¿Vean? Son simétricas con respecto al eje y. O sea, es esta gráfica que está de color morado, es igual que es como la imagen ya de la gráfica. La gráfica morada es como la imagen de la gráfica amarilla, o lo contrario, la gráfica amarilla, ¿verdad?, de la función y igual a 3 elevado a la menos x es la imagen como la imagen de la gráfica de la función morada. Lo único que uno está a este lado y la otra está para este lado. Vean, el eje de simetría, sería el eje de la y. Ahora, si nos vamos a la otra función, por ejemplo, nos vamos a la función y igual a 3x con la función y igual a menos 3, y igual a menos 3, y igual a 3 a la x y y igual a menos 3 a la x, tendríamos que es esta función, la función de la gráfica morada con la gráfica verde. Veamos estas dos, la gráfica morada con la gráfica verde. Vean la simetría, son como similares. Lo único que una está hacia arriba, la otra está hacia abajo, ¿verdad? Y el eje de simetría, en este caso el eje de simetría es el eje de las x. Vean, porque estas dos gráficas aquí se acercan cada vez más al eje de las x, o se acercan más, igual la otra se acerca más al eje de las x, pero no los tocan, ¿verdad? Es como que se van a unir acá, pero no lo tocan. Entonces estas como que sean iguales, ¿verdad? Pero una está hacia en la parte positiva y el otro está en esta parte negativa. Y nos vamos a la otra. La función y igual a 3 elevado a la menos x y la función y igual a menos 3 elevado a la menos x, que prácticamente sería la gráfica amarilla con la gráfica celeste, ¿verdad? Si ustedes observan estas dos gráficas, la gráfica amarilla con la gráfica celeste, estas dos gráficas son simétricas con respecto al eje x. ¿Por qué? Porque el eje x, al igual que las otras, funcionan como una asíntota. ¿Por qué? Porque la gráfica está casi unida al eje x, pero nunca se va a unir al eje x. Igual acá, esta otra gráfica, la gráfica celeste está casi unida al eje x, pero nunca se va
nunca lo va a tocar. Por lo tanto, ¿verdad? El eje de simetría en este caso es el eje de las X. Y ya pues si hablamos de estas otras dos, de la gráfica de la función y igual a menos 3 elevado a la menos x con la gráfica de y igual a menos 3 a la x, en este caso la celeste con la verde, la gráfica celeste con la verde, pues son simétricas también, pero estas con respecto al eje de la y. Y así es como funciona la simetría de la función exponencial. Por eso decía el tema al principio, funciones exponenciales simétricas.